Donald Trump ha declarado otra guerra de aranceles, esta vez contra Brasil. El anuncio de aranceles del 50% a partir de agosto ha chocado con una respuesta soberana por parte del presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Vamos a analizar este tema con el periodista brasileño Breno Alman. Hola, Breno. Mis saludos, Diana Valido, y a todos los que nos acompañan por Almaidín. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar conversando con usted. Ante el incremento de aranceles por parte del gobierno de Estados Unidos, Lula ha dicho con total soberanía que responderá con la ley de reciprocidad. ¿Cómo pudiera impactar esta nueva decisión en la actividad económica de Brasil, teniendo en cuenta que Estados Unidos es el segundo socio comercial después de China? ¿Cuáles son los renglones fundamentales de intercambio comercial entre ambos países? Mira, hoy en día Estados Unidos son el destino del 12% de nuestras exportaciones y también el origen de cerca del 16% de nuestras importaciones. Y más que eso, cuando hablamos de la industria de transformación, es decir, la que realmente agrega valor a la economía, los Estados Unidos son nuestro principal socio. Solo en 2024 ellos recibieron el 78% de esas exportaciones industriales. Ahora, si ese arancel de 50% realmente se implementa como anunció el presidente Donald Trump, el impacto puede ser fuerte. Un estudio de la Universidad Federal de Minas Gerais mostró que la economía brasileña podría reducirse en un 0,16% y que podríamos perder unos 110.000 empleos. Los sectores más afectados serían justamente los que más exportan. Tractores y maquinaria agrícola con una caída de más del 23%, aeronaves, embarcaciones y otros equipos de transporte con una baja de 22%, incluso la carne de ave con una reducción de más de 11%. Y lo más llamativo es que esta medida es totalmente desproporcionada. Según datos de la Receta Federal, en 2023 Brasil aplicó un arancel promedio real de solo 2,7% a los productos que vienen de Estados Unidos. Estados Unidos tuvieron superávit con Brasil en la última década, 43 mil millones de dólares en bienes y otros 165 mil millones de dólares en servicios. O sea, no se puede decir que ellos están siendo perjudicados. Trump ha dicho abiertamente que considera el juicio contra Bolsonaro como una cacería de brujas. Por tanto, el aumento de los aranceles tiene una motivación política. ¿Cómo han reaccionado al interno de Brasil los sectores de derecha favorables al gobierno anterior de Bolsonaro, pero que también pudieran sufrir afectaciones por este aumento? Creo que las medidas anunciadas por Donald Trump terminarán perjudicando al bolsonarismo en vez de ayudarlo. Las encuestas más recientes muestran que la mayoría de la opinión pública se puso del lado del gobierno Lula, que incluso logró recuperar parte del apoyo que había venido perdiendo en los últimos meses. Incluso entre las élites del país, empresarios de la industria, del agro y del sector financiero, la reacción ha sido bastante negativa frente a ese aumento arancelario y más aún con respecto a su utilización política contra el poder judicial brasileño. Hasta periódicos conservadores publicaron editoriales muy duros criticando tanto a Trump como a Bolsonaro. Yo creo que no le ha funcionado al bolsonarismo esa presión política desmedida de Donald Trump. Algunos analistas consideran que parte de las motivaciones de Trump radican en frenar el liderazgo que ha asumido Brasil dentro de los BRICS y las propuestas de Lula a favor de un intercambio comercial en monedas locales que no dependan del dólar. ¿Pudiera ser esa otra causa? ¿Hasta qué punto ve Estados Unidos a los BRICS como una amenaza? No tengo dudas de que la agresión impulsada por la Casa Blanca va más allá de sencillamente apoyar a Jair Bolsonaro o presionar por su absolución en el juicio por intento de golpe de Estado. Hay claramente una motivación geopolítica detrás de esa decisión. Se trata de un ataque contra Brasil para debilitar al BRICS y meter miedo a los demás integrantes del bloque. Brasil es
el eslabón más débil entre las principales potencias del BRICS, porque dentro del país, dentro de Brasil, las fuerzas pro-imperialistas tienen un peso político y económico muy grande, algo que no pasa en Rusia, en China o incluso en India y Sudáfrica. También hay que tener en cuenta que Estados Unidos quiere recuperar su hegemonía sobre Latinoamérica y para eso necesita que Brasil tenga un gobierno alineado con Washington y por eso necesita en ese momento que ya se preparan las elecciones presidenciales del próximo año, necesita debilitar al máximo posible la economía brasileña y al presidente Lula. Hasta ahora Brasil ha anunciado que está buscando nuevos mercados. ¿Cómo se pudiera resumir la postura del gobierno y las futuras acciones frente a esta presión de Estados Unidos? El presidente Lula hace un par de días firmó la llamada Ley de Reciprocidad, que permite al gobierno tomar medidas inmediatas como respuesta a sanciones económicas o aumentos de aranceles, como los que anunció Donald Trump. Todavía se están analizando cuáles serían las represalias más adecuadas para no terminar perjudicando nuestra propia economía. En el pasado, cuando hubo una disputa con Estados Unidos por el tema del algodón, que fue mediada por la Organización Mundial del Comercio, Brasil respondió subiendo los aranceles de 102 productos estadounidenses, seleccionados con pinzas para afectar directamente las ciudades de ciertos congresistas norteamericanos. Ese es un buen ejemplo a seguir. Además de estas represalias, como bien dijiste, Brasil va a acelerar la búsqueda de nuevo mercado. Eso ya ocurre hace muchos años. Estados Unidos ya no tiene más el mismo peso que tuvieron en el pasado. Estados Unidos todavía siguen como un mercado importante para Brasil, pero ya no son más, digamos, lo principal socio como en el pasado. Y Brasil trata de diversificar esos mercados y va a hacerlo con mucho más velocidad ahora. Pero hay otra cuestión clave. Brasil necesita tomar medidas urgentes para fortalecer su soberanía en lo que tiene que ver, por ejemplo, con tecnología de la información y la industria de defensa, que siguen siendo sectores donde todavía dependemos bastante de Estados Unidos. Y está muy claro que esa independencia nos hace mal, porque Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, al mejor, eligieron Brasil como un blanco de ataque en la situación geopolítica mundial y Brasil tiene que defenderse y para defenderse necesita de soberanía y no solamente soberanía formal o soberanía política, pero también soberanía económica, tecnológica y militar. Muchas gracias, Breno, por estos minutos de análisis para entender en contexto esta nueva guerra comercial de Estados Unidos contra Brasil. Muchas gracias, Yana Valido, a todas y todos que nos asisten por Almaidín. Muchas gracias otra vez más por la invitación.